Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 12 de diciembre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero después por YouTube nos ven, sabe Dios dónde. Una maravilla, ¿no? Nos ven donde quiera que alguien quiera vernos. Bueno, hoy voy a conversar con una periodista venezolana muy valiente, muy inteligente, Carla Angola, vuelve al programa, no se la pierdan. Nos toca repasar juntos la actualidad. En Honduras sigue la grave turbulencia. Medio país siente que le han robado la elección. Y el opositor Nasrallah, un colorido figurón de la tele, un reconocido personaje de la tele hondureña que representa a la izquierda populista, aliada con Mel Zelaya, dio hoy, martes, los detalles del fraude que en su opinión se ha perpetrado, se ha maliciado contra él. La izquierdista fuerza opositora de las elecciones en Honduras presentó el lunes copias de las actas que aseguran fueron adulteradas para darle mayoría de votos al presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección. Salvador Nasrallah, aspirante de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, explicó que las irregularidades se dieron en las actas de 5.759 mesas electorales, que el Tribunal Supremo Electoral transportó en vehículos a la capital para someterlas a un conteo especial, que le dio la victoria a Hernández. Según el opositor, se trata de poco más de 30% del total de 18.103 actas de votación. No se puede declarar ganador al señor Hernández ni siquiera con fraude, porque el artículo 173 de la ley lo impide. ¿Es probable que se haya consumado un fraude electoral en Honduras? Desde luego, es muy probable. Yo lo puedo probar, tengo las pruebas, desde luego que no, carezco de ellas. Pero hay un indicio razonable. La Constitución le prohibía al presidente Hernández reelegirse. A despecho de eso, forzó su reelección. De modo que si no respeta la Constitución, bien puede también ignorar la voluntad popular. Este domingo hay elecciones en Chile, segunda vuelta. El favorito para ganarlas es el magnate expresidente Piñera, que representa el centro derecha. Pero la candidatura del ex periodista, muy reconocido periodista de televisión, Alejandro Guillier, ha subido muchísimo y están virtualmente empatados en las encuestas. Y puede que Guillier de la gran sorpresa, pero Piñera sigue siendo el favorito. Yo veo con gran simpatía la candidatura de Piñera, sin menoscabo del respeto profundo que me inspira Guillier, a quien conozco. Es un hombre honorable, lúcido, que ha desentado la política chilena y le deseo suerte. Y si gana él, me alegraré también. El expresidente de derecha de Chile, Sebastián Piñera, y el oficialista de centroizquierda, Alejandro Guillier, que se disputarán el domingo la presidencia de Chile en un balotaje, participaron el lunes en un debate televisado. Yo creo que el Estado tiene que ayudar en salud, en educación, en vivienda, a todos los que lo necesitan. Pero como hay tantas necesidades y los recursos son tan escasos, tiene que priorizar. En nuestro gobierno vamos a ayudar en salud y en educación a la clase media y a los sectores más vulnerables, no a los sectores más afortunados, así de claro. No se puede decir que se cree que la educación es un derecho y después ponerle precio, porque entonces deja de ser un derecho. Chile es casi un país del primer mundo y es el país en este momento más moderno y próspero de América del Sur. Debería ser Venezuela, con los ingentes recursos petroleros. Bueno, han muerto hoy, martes, 2 jovencitos palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Iban en una moto, llevaban una bomba, dijeron que la aviación de Israel los había bombardeado, pero no era verdad, aparentemente la bomba les estalló antes de tiempo. 2 militantes palestinos murieron el martes en una explosión en Gaza. El grupo radical Yihad Islámica dijo que ambos eran parte de su brazo armado, pero solo confirmó que murieron durante una misión yihadista. El Ministerio de Salud del enclave palestino había denunciado que se trataba de un ataque aéreo israelí contra una moto, pero el ejército de Israel desmintió inmediatamente haber realizado un bombardeo en la zona. Los palestinos quieren Jerusalén este por lo menos para ellos, ¿no? Sienten que una parte de Jerusalén es de ellos. Pero alguna gente que no ha leído la historia ignora que el año 67 a Israel, sus vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Irak, le declararon la guerra y querían aniquilar el todavía incipiente Estado de Israel, fundado el año 48. O sea, su propósito era destruir a los habitantes del Estado de Israel. Israel se defendió con un coraje
admirable y prevaleció y ganó la Guerra de los 6 días. Y en ese momento conquistó territorios que hizo suyos para protegerse de vecinos tan hostiles, entre ellos toda Jerusalén. De modo que, claro, los palestinos reclaman Jerusalén, pero la perdieron en la Guerra de los 6 días, ¿no? Bueno, se ha confirmado que el jovencito que hizo estallar una bomba en el metro de Nueva York tiene 27 años, es de Bangladesh, ha sobrevivido y confiesa simpatías por el Estado Islámico. En lo que a mí respecta, que le den cadena perpetua. Bueno, el joven, talentoso, brillante, carismático senador colombiano Iván Duque es el candidato presidencial oficial del uribismo. Iván nos visitó aquí a mediados de año, yo lo apoyé sin reserva, le deseo mucha suerte a Iván Duque. Desde aquí vemos con gran simpatía su candidatura. Bueno, la cadena periodística RCN ha hecho una denuncia explosiva estos días. Y es que los angelitos de las FARC, que han sido virtualmente canonizados por el panqueque presidente Santos, violaban a menores de edad, reclutaban adolescentes, las violaban, a menudo las embarazaban y luego las obligaban a abortar. Estos mismos señores son los que ahora Santos quiere que vayan al Congreso de Colombia, aun si la gente no vota por ellos. O sea que este es el mundo al revés, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay gente que va a ir presa solo por haber acosado sexualmente, no violado, no haber tenido acceso carnal, acosado sexualmente a una compañera de trabajo en el centro de labores. En Colombia, violadores terroristas de menores de edad van a ir al Congreso. Una de quienes los han denunciado se llama Andrea y tenía 16 años cuando la ultrajaban sexualmente los angelotes de las FARC, que han sido beatificados por el frívolo, pérfido, felón presidente Santos. ¿Y quién es alias Pastor Alape, comandante de las FARC, violador de menores de edad, protector de violadores de niñas? Bueno, va en la lista de la FARC al Congreso. Es este angelito. Santos lo ha canonizado. Aquí tenemos temas fundamentales. Es decir, se silenciaron los fusiles. Ese ya es el primer acto político importante para el país. Ya silenciamos las armas. Ahora es darle la posibilidad al ciudadano, a la ciudadana, de que participe en democracia, que es lo que se ha venido abriendo poco a poco. El gobierno, el Estado, garantizar que esta no sea otra frustración para el país. Estamos en un momento de la historia en el que se requiere grandeza de todos los líderes. Es un chiste. Este violador de niñas da clases de ética democrática y habla de grandeza moral. Debería estar en una mazmorra. Lo que ha hecho Santos es imperdonable. Santos ha prostituido, acanallado el Estado de Derecho colombiano. Ha santificado a estos violadores de menores de edad. Además, no todos los terroristas de la FARC se han entregado. Fíjese este comandante guacho, disidente de los viejos jubilados terroristas que Santos ahora, mediante alfombra roja, ha despachado al Congreso colombiano. El legado de Santos es francamente repugnante. Santos ha traicionado los valores republicanos de la democracia, de la libertad, de la justicia, de los derechos humanos. O estas niñas secuestradas, violadas, no tienen derechos humanos, Tenemos que ir a la publicidad, luego viene una brillante periodista venezolana, Carla Angola, tan respetada ella. Bienvenidos de vuelta, en un momentito la gran Carla Angola con nosotros. Bueno, es oficial, Maduro y sus secuaces le han declarado la guerra sin cuartel al ex hombre fuerte de PDVSA, Rafael Ramírez, que se fue de Nueva York y ha pasado a la clandestinidad. Estaría en Europa. Hemos decidido abrir una investigación penal, un MP, un código de investigación al ciudadano Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente
como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. Bueno, Delcy la Fea, mitad vampiro, mitad madurista, extraña a Dudamel. Y así fue que en el mes de agosto la Asamblea Nacional Constituyente, adoptando una recomendación consensuada entre la oposición y las fuerzas revolucionarias del gobierno, decidió convocar por adelantado las elecciones a gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país para el 15 de octubre. Porque tenemos que recordar, queridos hermanos, queridas hermanas que me escuchan, compañeros, compañeras, compatriotas, tenemos que recordar que las elecciones de gobernadores, el Consejo Nacional Electoral las tenía estipuladas para el 10 de diciembre. Ahora sí, Delcy la Fea. Yo no quería despedirme sin antes también enviar un saludo muy especial a un niño que como ustedes entró en el sistema de orquesta siendo muy chiquito, pero creció, se desarrolló, se formó en el sistema de orquesta y hoy es un maestro reconocido mundialmente y lleva el nombre de Venezuela en todo lo alto, como es al maestro Dudamel. Desde acá, desde Caracas, desde Venezuela, querido maestro Dudamel, te enviamos todo nuestro amor y nuestro reconocimiento. Creo que no es un amor correspondido en estos tiempos. Bueno, María Corina Machado, valerosa voz opositora venezolana, denuncia que lo que quieren Maduro y su pandilla es doblegar, subyugar a todos los ciudadanos de Venezuela, y la técnica vil, abyecta que usan es la de someterlos al hambre y a cambio de comida pedirles votos. Y no es solamente, como dicen algunos, bueno, que hay atropellos, ventajismo. No, señores. Es todo un sistema de extorsión al ciudadano, usando el hambre, usando el dolor de la familia venezolana como un mecanismo de chantaje, nada más y nada menos que para obligar a quebrarte la voluntad en la decisión más importante que podemos hacer como ciudadanos, que es el ejercicio de la soberanía popular. El Consejo Electoral venezolano, a quien nadie cree, dice que el 47% del padrón votó el domingo pasado en las elecciones para la alcaldía. Fuentes confiables, sin embargo, provenientes del propio CNE, dicen que solo el 27% del padrón fue a votar. Y ese 27% de venezolanos que votaron resignados o a regañadientes, lo hicieron con hambre, muchos de ellos a cambio de comida. Maduro, sin embargo, se jacta de que ganaron 305 de las 335 alcaldías en juego, o sea, 91%. No tenían competidores. Las 335 alcaldías, las fuerzas de la revolución, del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, hemos consolidado el triunfo en 305 alcaldías, el 91%. La oposición ha ganado 25 alcaldías, un 7%. Y otros factores locales han ganado 5 alcaldías. El dictador felicitó, congratuló a un tal Omar Prieto, que ha ganado, de modo espurio por supuesto, la gobernación de Zulia, que le fue despojada a su legítimo ganador, el señor Guanipa, que no se prestó a hincarse de rodillas ante la prostituyente. Omar Prieto ha obtenido 708.950 votos, lo cual implica casi 20.000 votos por encima del guarimbero terrorista que obtuvo más votos en las elecciones pasadas y luego abandonó su cargo, el señor Guanipa, un terrorista, guarimbero, asesino. Hijo de un fraude más, este tal Omar Prieto está casi temblando de emoción. Creo que tengo que agradecerle a Dios la oportunidad hermosa de poder estar al frente de un estado tan importante, ¿no? Y por supuesto la oportunidad que me dio usted, presidente, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, de poder, con un gran equipo de alcaldes y alcaldesas que fuimos electos el día de ayer, poder conducir el estado Zulia
hacia donde el Estado Zulia va a llegar sin lugar a duda con la revolución. Otra esperpéntica criatura del chavismo que ha ganado una elección fraudulenta, apócrifa, este domingo pasado, es un tal Willy Casanova, que se ufana de ser el nuevo alcalde de Maracaibo. Bueno, saludos, presidente, y saludos a toda Venezuela que nos ve. Bueno, sí, ya usted lo decía, una batalla épica, la que se libró en el Zulia con el compañero Omar Prieto a la cabeza y en Maracaibo. 14 años tenía la revolución bolivariana que no alcanzaba una victoria en la ciudad. Y la alcanzó en primera medida usted, la alcanzó la revolución bolivariana, la alcanzó el mensaje de la paz y un mensaje muy poderoso. Bueno, es curioso porque dice que ha sido una batalla épica. Si no tenían competidores, no había rivales ni adversarios, el campo estaba vacío. Estaban solos ellos para consumar su fraude. La cadena periodística NTN ha denunciado que Maduro tiene como rehén a un ciudadano de Estados Unidos al que capturó hace un par de años solo por ser un gringo despistado enamorado de una venezolana. Se llama Josh Holt y lo tienen agonizando en una celda. De ser espía, mostraron unos fusiles, armas de guerra, dijeron que quería matar a Maduro. Toda es una patraña. El pobre muchacho despistado se enamoró de una chica venezolana y lo han tomado de rehén como la satrapía de Norcorea hace con turistas desprevenidos norteamericanos, como Irán hace y hacía con turistas un poco paseados de Estados Unidos. Es increíble, ¿no?, el grado de crueldad, de sevicia de Maduro. Entre tanto, los venezolanos siguen votando con los pies, se marchan, como sea, caminando, y se van hasta Chile, pasando por Colombia y pasando hambre, desde luego, ¿no? Dios los proteja y los ilumine. Para terminar, porque viene la gran Carla Angola, nunca falta un vulgar, insensible rapero, en este caso panameño, que se mofa de las mujeres venezolanas que se ven obligadas a buscarse otro país y que se ven resignadas a ejercer la prostitución. Allá le tiran puya, son pura envidiosa, porque en su país era alguien famosa. Ahora se dedica a hacer otra cosa. Uy, qué cosa tan deliciosa. Ay, chama, mi chica venezolana. Me lo han dicho varios panas que cocina bien sabroso y en la esquina tiene fama. Ay, 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 pero que ay, chama, mi chica venezolana. Me lo han dicho varios panas que cocina bien sabroso y en la esquina tiene fama. Ay, 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 si le das harina pan, ella te da pan. Si le das harina pan, ella te da pan. Si le das harina pan, ella te da pan. Muñeca, tiene burda rica la re... Qué adefesio, qué mamarracho esto, ¿no? Esto no es música, esto no es arte, ¿no? Esto es una canallada pura, ¿no? Hay que tener corazón, hay que tener compasión para que el arte se eleve. Pero esto es una cancioncita que va muy por abajo, por los albañales, ¿no? Bueno, publicidad y viene la gran periodista. Hay que tener un poco más de respeto, además, en general, no solo por las pobres señoras venezolanas que se tienen que prostituir, sino por cualquier mujer que se tiene que prostituir. No me parece bien hacer este tipo de canciones así, desdeñosas, machistas, que le tiramos un poquito de harina a pan. No, podría ser su hermana, ¿no? Regresamos después de la pausa con Carla Angola. Ya volvemos. Carla Angola es una gran figura del periodismo venezolano, era una estrella en la televisión de su país y ahora es una estrella en la televisión de aquí de Miami. Tiene un programa de lunes a viernes a las 8 de la noche. Sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por estar aquí. No, muy feliz de recibir la invitación de nuevo. ¿Ha sido un buen año para ti? Ha sido un buen año, pero quienes estamos en el exilio y tenemos un país que es un dolor al que no se le puede poner nombre, como le escuché decir algún poeta, no termina de ser un gran año jamás. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción, frustración, sufrimiento profundo. Cuando tú escuchas que en 36 días, 11 niños se murieron de desnutrición en tu patria, eso no tiene ninguna explicación. ¡Qué horror! Un señor que además me quise aprender el nombre porque siento que a veces son números tan grandes de tragedia en Venezuela que nos olvidamos que para esas familias son seres humanos. Johan Fajardo
fue 3 veces al hospital porque tenía un cuadro de desnutrición y lo devolvían a su casa porque no estaba deshidratado, se murió por desnutrición, por supuesto. Como la señora María Ángela González. María Ángela González tuvo que sacarse el carnet de la patria para que le dieran una cita en el hospital para ella chequearse el cáncer de páncreas. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tú sabes que la gente se está realmente muriendo de hambre, tú no puedes ser completamente feliz. Comprendo. ¿Por qué crees que las protestas callejeras que duraron 4 meses largos y que provocaron tantos muertos inocentes no desembocaron en la caída de Maduro? ¿Por qué? Me resisto a decir por qué fracasaron, pero ¿por qué no tuvieron el desenlace que tantos deseábamos? Yo creo que es que esto, lo hemos dicho muchas veces, pero esto es demasiado complejo, Jaime. Es una narcodictadura, pero además diferente a cualquiera que se haya reproducido en el mundo. Tú tienes a un hombre que llega por los votos al poder, pero además con un plan preconcebido de jamás cumplir con una función de gerencia pública. Ese jamás fue el propósito de esta revolución. Ellos lo que querían era llegar para chupar, como lo siguen haciendo ahora, a pesar que están más cerca, no sé cuán más cerca, pero más cerca de la salida. El propósito siempre fue exprimir al país, sacarle todo, el mayor provecho posible, no para el colectivo, no para los olvidados por la Cuarta República, sino para ellos mismos. Veían al país siempre como un negocio. Entonces, además, se convirtió, mucha gente cita o dice que los narcotraficantes jamás salen por las conversaciones o los diálogos, porque ahora eso es lo que está planteado en un sector de la oposición con el régimen. Pero cuando tú citas, por ejemplo, un hombre como Escobar o el propio Chapo, que ahora está capturado, ellos siempre fueron narcotraficantes. Esta gente llegó al poder y luego se involucró en el mundo del narcotráfico. Hasta en eso son distintos. Sí, cierto, cierto. ¿Tú sientes que Maduro ha consolidado su poder? Lamentablemente, pues sí. Si nosotros nos limitamos a las cifras, a los trabajos de campo que hizo Benebarómetro, que es lo más reciente que hay en encuestas en Venezuela, Maduro regresó al nivel de aprobación-rechazo que tenía en el 2015. Es como sentir que estos 2 años de batalla de estos jóvenes, la mayoría de ellos muertos en el asfalto, justamente este año, a principios de año, no valieron para nada. Todo ese esfuerzo que se hizo, incluso este que se está haciendo de un sector que yo no sé si tienen razón o no, ojalá yo supiera cuál es la estrategia más atinada para salir de esta desgracia, esta calamidad, pero sientes que 2 años se perdieron, porque él regresó a ese momento, es decir, recuperó energía, retomó aire, oxígeno. ¿Crees que Maduro se va a reelegir a fines del próximo año? Pues yo creo que sí, y probablemente no va a ser a finales de año, va a ser antes. Va a aprovechar que tiene este fraude abstencionista para algunos, porque además hay una corresponsabilidad. Yo entiendo que es muy difícil para el mundo pensar que esto va a salir a través del voto, pero yo no sé si eso tiene algún sentido, pero también me luce razonable, por ejemplo, el análisis que hace un gran amigo que es experto en estos temas políticos y describía esto como cuando la población decidió no asistir. Es como que yo no voy a votar porque sé que mi voto no va a servir y prefiero que se queden. Es un absoluto absurdo. Él lo llamaba un absorto de nihilismo inmolador. Es como que tú mismo estás rechazando un mecanismo o un sistema que per se no es el responsable de lo que está pasando. Es decir, tú privarte de tu derecho de ejercer el voto, de decidir, es horrible. ¿Tú crees que la gente debe ir a votar? No lo sé. No lo sé, pero la dictadura es tan maquiavélica que nos hizo arrepentirnos y sentirnos mal de ejercer un derecho. ¿Crees que Capriles y Leopoldo López van a poder ser candidatos presidenciales el próximo año? Da toda la impresión de que no, ¿verdad? No, Leopoldo López está en una condición... Los van a inhabilitar, están inhabilitados. Enrique Capriles está inhabilitado. Y en el caso de Leopoldo López, ahora este sector de la oposición que se está sentando a negociar con la dictadura ha puesto como condición la libertad de un número de presos políticos, pero allí no está Leopoldo López. Me luce extraño, pero no está. ¿Quiénes encabezan ese sector negociador? ¿Ramos Alup y Borges? Bueno, está incluso Voluntad Popular, está el propio Luis Florido, que es diputado de Voluntad Popular. Hoy conversaba ahora en el programa. Pero no Freddy Guevara, ¿no?
No, Freddy Guevara está en la Embajada de Chile. También está ¿Crees que Ramos Salud refugio. va a ser candidato presidencial? Pues ahora tiene un nivel de rechazo muy grande. Es que la política, tú lo sabes muy bien, la política varía desde el punto de vista de la aceptación o el rechazo rápidamente. Pero ¿Eres lo que último que dices o lo último que haces? Pero Maduro quiere que Ramos sea candidato, ¿no? Le conviene, ¿no? Maduro quiere una oposición rota. Sí. Y en este momento está rota en el peor momento. Esa es la verdad. Está rota. ¿Falcón, Rosales aspiran a ser candidatos? Pues a Rosales no le fue bien ahora en estas elecciones. Yo siento que sí, yo creo que cualquiera que esté en este mundo de la política aspira siempre. Todos sueñan con eso y Maduro les va a estimular el sueño, ¿no? Sin duda alguna, pero ¿sabes qué? A veces me pongo a pensar en lo que podría ser el año que viene. Y hay en este momento un peligro horrible, no solo ese de que la gente sienta que ya no puede, ya no tiene la energía como para batallar con lo único que sabe batallar, que es decidiendo. Porque ya en la calle yo siento que el venezolano no quiere morir. Comprensiblemente, Absolutamente válido. Nadie quiere morir por la patria. Estamos en el siglo XXI, eso lo hicieron nuestros libertadores. Y ya esa época pasó. ¿Por qué en esta época nosotros tenemos que entregar, sacrificar lo más sagrado que es la vida por el país? Deberíamos estar disfrutando el país. Estoy de acuerdo. No muriendo por él. La gente no sale a las calles porque tiene un miedo perfectamente razonable. Pero perfectamente razonable. Y además la dictadura en este momento dicen que está debilitada o que está como en está caminando en un suelo de cristal porque se está valiendo de un carnet para chantajear al venezolano para que pueda votar por él. Eso es lo mismo que va a pasar el año que viene con las presidenciales. Yo me pregunto, ¿es frágil la dictadura por un lado y también es frágil la entereza o la gallardía o el brío del pueblo de permitir que eso ocurra? Pero ¿cómo tú le vas a exigir a un pueblo que pasa hambre que tenga energía? Es decir, ¿quién podría cuestionar? ¿Quién podría siquiera criticar que no tengan en este momento la capacidad de seguir siendo resistencia? Claro. Uno no puede reprobarles que no salgan a la calle porque están cuidando sus vidas. Claro que no. Y tampoco podemos reprochar que vayan a votar a cambio de comida, porque están muertos de hambre. Cualquiera que tiene hambre va y vota y le dan una bolsa de comida. Es así. O sea, hay que tener compasión, ¿no? Pero es que mira, el agobio es de tantas proporciones, que hoy un periodista deportivo contaba en el Twitter que se le metieron en su casa, estuvo 8 horas secuestrado, lo despojaron de todo, ni siquiera le dejaron el carro ni la ropa, se quedó con un short nada más y unas zapatillas. Y él decía, el malandro me decía a mí que bueno, que lo perdonara, pero es que la situación, Maduro lo tiene pasando hambre. Y él le decía, pero ¿qué culpa tengo yo? Claro. ¿Qué culpa tengo yo? Y además le decía a los amigos le decían, bueno, pero gracias a Dios estás vivo. ¿Por qué yo tengo que agradecer estar vivo si me quitaron todo lo que yo he trabajado toda mi vida? Es de verdad muy difícil de analizar, descorazonador. Te voy a preguntar después de la pausa, ¿a qué líder opositor respetas o admiras más, Carla? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que caiga Maduro el próximo año? No perdamos la fe. Regresamos con Carla Angola después de la pausa. Es un placer para mí estar conversando esta noche con la gran periodista Carla Angola. Carla, ¿por qué crees que Maduro le ha declarado la guerra a Rafael Ramírez? Bueno, porque así actúan a Venezuela, al sistema, al gobierno lo llaman paranademocracia. Es el sistema, el PRAN en Venezuela es la figura de poder dentro de las cárceles. Sí. Y esto es una guerra entre bandas, entre delincuentes, entre mafias. Lo que hacen los comunistas, los mafiosos, los criminales, es que le dan poder a todos los que sienten están de su lado. Claro. Les hace sentir que están en el lado de su hacer y que tienen la misma capacidad de llevarse un pedazo de la torta, para después incriminarlos justamente por esos delitos que les permitieron cometer. O sea que para vengarse, como vendetta. Exacto. Al clan Maduro lo que le molesta es que el clan Ramírez haya robado más, ¿no es cierto? Que se haya llevado una tajada de la torta más grande. Es muy probable. A lo mejor se quieren quedar con ese dinero, parte de él, ¿no? Y yo entiendo que algunos empiecen a ver a Ramírez como un héroe en este momento, pero él fue el que convirtió en una empresa rojita Petróleos de Venezuela. Aquí nos olvidamos. Y él y los suyos saquearon PDVSA. Por supuesto, se nos desdibujan todos estos nombres, porque en el momento en el que alguien se atreve a decir una crítica en contra de la dictadura, por supuesto que lo abrazamos y lo recibimos y lo recogemos. Seguro. Pero no podemos, tenemos memoria corta, por eso es que se nos siguen pasando las desgracias en toda Latinoamérica. ¿Quién te gustaría que fuera presidente
de Venezuela democrática. Se está hablando mucho ahora de Lorenzo Mendoza. ¿Te gusta esa idea? Lo que pasa es que yo conozco a Lorenzo Mendoza y tuve la oportunidad de trabajar para Polar en eventos de ventas, como animadora. Es un campeón en lo que a mí respecta. Sí, sin duda alguna. Además, tú tienes que verlo cómo se relaciona con los empleados. Sí, muy querido. Un hombre que se sabe el nombre de cada uno de ellos, que además está en la fiesta hasta el último minuto de la fiesta. Yo votaría por él, pero ahora mismo, con los ojos cerrados. Probablemente, pero en este momento su candidatura surgió como que lo lanzan, como que le hacen los afiches, como que lo celebran, lo postulan y después lo critican, lo destruyen y él ni siquiera ha hablado. Es como... ¿Y crees que va a dar el gran salto a la política? ¿Lo ves? No lo sé porque yo quiero escucharlo de él. Pero sí me luce peligroso que en este momento, por la oposición rota que te describía antes, pueda aparecer un outsider que se nos puede ir. Sería muy beneficioso para todos que se inclinara hacia un Lorenzo Mendoza. Nadie estaría opuesto a eso. Pero se te puede ir hacia un Hugo Chávez. Sí. Un Hugo Chávez sale justamente de esa división, de ese resquebrajamiento de los de siempre. Surge un hombre como ese. Y además, la historia se puede repetir. Ese es para mí el gran peligro de la pérdida de fe en la clase política, en los líderes opositores. Pero ¿hay algún líder opositor que te inspire particular confianza? Te voy a ser completamente sincera. La verdad no lo sé. No. Eso equivale a no. A mí me gusta mucho María Corina Machado. Me parece que está un pasito arriba, ¿no? María Corina, lo conversábamos ahora en la pausa, María Corina no se ha equivocado. Ha sabido definir desde el primer momento lo que iba a ocurrir. Y yo tengo que decirte que yo era de las que la llamaba radical, exagerada, apocalíptica. El tiempo le ha dado la razón. Y el tiempo le dio la razón en todo lo que ha dicho. Pero ahora le están haciendo críticas porque pues plantea que el diálogo como está en este momento, en las condiciones en las que está, no es suficiente. Y tiene razón porque no se han hecho suficientes exigencias para esa negociación. Pero tampoco te está dando una alternativa. Si no es eso, ¿cuál es la alternativa? ¿Regresar a la calle, a morir allí? Para muchos tampoco no queda lo clara es. La salida, no queda clara. No queda clara. Y es lo que estábamos conversando también. El gran error de la oposición en Venezuela es nunca haber sido sincera completamente. Tú los veías en una tarima en algún momento, pues queriendo figurar y decir, en 6 meses se va Maduro. Yo lo recuerdo perfectamente. Y fue Henry Ramos, a quien yo respeto muchísimo, por cierto. Y en ese momento, el hablar de escenarios que tú no vas a poder cumplir, eso fue lo que los hizo fallar. Desacreditó mucho. Y los desacreditó, les hizo perder confianza y reputación, porque ellos debieron haber dicho desde un principio, nosotros no tenemos ni idea de cómo sacar a estos tipos, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo, hasta que lo consigamos. Tienes toda la razón. Hubiera sido un gesto de sinceridad absolutamente apreciado por el pueblo. Tengo la impresión de que hay 2 personas que tienen la llave maestra. Una es Trump, pero creo que no la va a querer usar, no va a ser una operación Panamá en Venezuela. Y la otra es el alto mando militar venezolano, ¿no? Veo improbable que los grandes generales digan sacaremos a esta dictadura madurista y convocaremos elecciones. Es decir, que yo también lo veo absolutamente improbable. Ambos escenarios son muy quijotescos casi, ¿no? Sí, pero fíjate que hoy Emily Blasco, te lo comentaba también, él escribió un artículo en ABC en el que describía todo el recorrido de la droga en Latinoamérica. Decía, bueno, sale la droga de Colombia desde Venezuela, va hasta Honduras. Recuerda que los narcosobrinos tenían sus contactos en Honduras. Bueno, luego se va de ahí a México, de Estados Unidos. Y justamente el tema de la droga fue lo que hizo, lo que generó la ruptura institucional en Panamá. Y luego vino la invasión. O sea que... Hay gente que lo compara con eso, pero yo en verdad... Y es una comparación razonable. Es absolutamente válida. Claro, si están mandando cocaína a Estados Unidos, Trump bien puede decir, vamos a acabar con ellos. Sí, podría ser, pero no lo sé, porque ¿qué es lo que te define un Estado fallido? En Colombia pensabas que iba a ser la FARC, en México pensabas que iba a ser Sinaloa, Juárez, que iba a ser los carteles, pero en realidad en Venezuela es un sistema totalmente distinto. Muchas gracias, querida Carla Angola. Gracias a ti.